Hola Acuario, bienvenida, bienvenido a esta lectura de tarot de Senderos Infinitos en la que buscamos conectar con Acuario. Buscamos conectar con Acuario mujer, hombre, Acuario solar, lunar, ascendente y descendente, porque queremos conocer esas energías que estarán disponibles para Acuario en este mes de abril. ¿Qué es lo que tiene disponible para utilizar para ser más feliz Acuario en este mes de abril? Bueno, vamos a empezar. Y mientras comienzo a armar esta tirada, te recuerdo que las lecturas generales no van a conectar con todos, porque a veces vibramos en nuestro signo lunar, a veces en el solar, a veces en el ascendente y a veces en el descendente. Y esto hace que a veces no encontremos la respuesta que buscamos en nuestra tirada del signo solar. Te invito a que tomes lo que te sirva de esta lectura y que el resto, lo que no te sirva, se lo dejes al universo, Acuario, y que busques también en tu lectura de signo lunar, ascendente y descendente ese mensaje que vos necesitas y estás esperando recibir. Bueno, Acuario, estamos controlando mucho las emociones, la energía fuego. La energía fuego nos vincula a esa fuerza vital que todos tenemos. Hablamos de entusiasmo, hablamos de eso que nos motiva. Bueno, acá hay planes, proyectos, Acuario, muy Acuario en este mes de abril. Y ese pensamiento, esa estructura mental que por una parte hace que vos te liberes de cadenas, de problemas del pasado y dejes atrás algunas historias, algunos pensamientos, algunos proyectos que pueden ser tanto de pareja como de un proyecto, de un emprendimiento, puede ser algo de estudio. Estamos dejando cosas atrás porque hemos visto que esto nos hace mal, que esto no nos va a servir en nuestra vida. Y estamos manejando esa energía, fuerza vital, con mucha energía acuariana, aire. Como te venía diciendo recién, tenemos energía aire en lo pasional. Y en el campo de la energía aire, hablamos de pensamientos, proyectos, cosas que decimos. Estamos dejando, abandonando algunas cosas. Esto también nos viene a confirmar lo que nos venía diciendo esta reina de espadas, tan acuario ella, tan racional y tan mental, tan filosa en hablar. Y con, con eso de ser tan filosa, tan racional, tan pensante, se ha dado cuenta que algunas cosas mejor callarlas, mejor no decirlas, mejor no apostar por algo. Es decir, tenés energía de retroceso en lo mental porque tenés la posibilidad de revisar algunos proyectos que tenías, algo que estabas haciendo, algo a lo que te estabas dedicando. Y esto, de alguna manera, bueno, de todas las maneras posibles, porque vemos que en este mes de abril, Acuario tiene como punto fuerte una palabra filosa. Pensamientos, pensamientos que podemos considerar negativos, pero estos pensamientos negativos, este 3 de espadas, que está en el campo de lo que sale bien, de lo positivo, de nuestra capacidad especial en este mes de abril, nos está hablando de que Acuario en este mes es capaz de enfrentar esos pensamientos dolorosos para que dejen de estar ahí, para corregirlos. Hablamos de cuestionar lo que pensamos y hablamos de enfrentarnos a nuestros propios sentimientos y a nuestros propios pensamientos. Y en muchos casos estos pensamientos se van a referir a una relación que no funciona, a algo que no funciona en tu vida. Y yo creo que con esta reina de espadas aquí, Acuario va a enfrentarse a todo. Este mes podríamos decir que Acuario es indestructible,
porque se anima a enfrentarse a sí misma y a sí mismo. Hay dudas, hay situaciones que te cuesta avanzar. Este mes de abril podemos decir que se caracteriza por juntar fuerzas para avanzar, ver de qué me desprendo, analizar qué es lo que tengo en mi vida. Del pasado veíamos viendo que hubo esfuerzos para aprender, hubo ganas de ser empático. Tenemos el colgado en el campo del pasado que nos habla de aprendizaje, de empatizar, de esforzarnos por el otro. Pero yo creo que Acuario ya no quiere más eso. Acuario ya ahora está revisando lo que hace el otro, está revisando sus propios proyectos, sus propios pensamientos y se enfrenta. De hecho, vemos que tanto se enfrenta que en el campo de la energía tierra hablamos de recursos, hablamos de economía, hablamos de lo concreto de nuestra vida. Estamos atravesando algo nuevo, algo diferente, algo en lo que Acuario no tiene experiencia, pero se anima igual. Y hablamos de la suma sacerdotisa invertida, situaciones nuevas que Acuario está estrenando en este mes de abril. Puede ser que Acuario tengas un nuevo trabajo en este mes de abril. Puede ser que empieces a invertir y que tomes contacto con cosas que hasta ahora eran desconocidas. Lo que presenta una importante novedad nos habla de la energía agua, nos está hablando de lo que son los sentimientos, porque aquí vemos a Acuario recibiendo atención de dos personas diferentes. Y esto nos puede estar diciendo que son dos personas que le aportan alegría a Acuario. No necesariamente es un triángulo amoroso si tenés pareja estable. Nos habla de recibir alegría, recibir felicidad, recibir apoyo de varias personas en tu vida. Una puede ser tu pareja, otro puede ser tu familia, tus amigos. Estamos recibiendo beneficios y bendiciones de nuestro corazón, de nuestros seres queridos. Acuario que se anima a enfrentarse a lo desconocido, que deja cosas atrás, deja proyectos atrás y vamos hacia el futuro con cosas nuevas. En muchos casos, este futuro que hablamos de la segunda quincena de abril, si podemos, luego dentro de unos días haré esa lectura de segunda quincena de abril. Si no, bueno, veremos qué nos trae mayo. Pero encontramos un Acuario diferente. Encontramos que lo que Acuario pensaba hasta ahora ya no lo piensa más. Lo que Acuario buscaba, proyectaba, ya no lo busca ni lo proyecta más. Acuario en cambio, Acuario que está cambiando, Acuario que está enfrentándose a sus propios demonios y está sacando conclusiones. Y lo que no me sirve lo dejo fuera de mi vida, ¿no? Lo que me sirve, lo dejo en mi vida. Lo que no sirve, fuera. Aunque sea doloroso, aunque me cueste, aunque signifique un retroceso, bueno, lo elimino de mi vida para ser más feliz y para poder explorar todo esto nuevo que llega a mi vida en campo de la energía tierra. La energía tierra que, bueno, nos vincula a esas cosas concretas, objetos materiales, dinero. Si nunca tuviste suerte en el azar, bueno, en este mes de abril probablemente la tengas, Acuario. Así que a apostar por ahí, a apostar a los sentimientos, a tu energía vital y estar con el corazón abierto para recibir todo el amor y todo el afecto que te dan tus seres queridos, todo el apoyo que te dan tus seres queridos en este mes de abril. Te dejo un fuerte abrazo y confío que este punto de vista te haya sido útil. Hasta la próxima.